Muy buenas tardes con todos. Nuevamente para mí es un gusto estar frente a ustedes y pues aclarar todas las dudas que podamos tener en base a nuestro retorno laboral y obviamente cómo nosotros vamos a manejarlo hacia el día cero. Si bien ya hay disposiciones de semaforización a partir de este 4 de mayo, sabemos que muchas de nuestras instituciones, en este caso laborales, que sé que es lo que más tenemos aquí como participantes, pues obviamente no nos vamos a integrar de inmediato. Y de hecho también hay la disposición del Ministerio de Educación que esto se va a hacer prácticamente para el siguiente semestre. Ahora bien, me vuelvo a presentar, soy Leonardo Nolivos Alvarado, soy médico de profesión, tengo maestrías y especialidades en seguridad y salud ocupacional y ergonomía. Recuerden que nosotros tenemos ya ahora una fuente nutrida de lo que es el tema del retorno laboral, ¿sí? Hemos hablado ya del riesgo biológico, hemos hablado si hemos estado preparados o no, la matriz de riesgos interna a lo que nosotros realizamos como técnicos, como médicos en seguridad y salud ocupacional. Hemos hablado y la vez anterior, les recuerdo, ya hablamos acerca de los planes de contingencia que debemos tener en cada institución y pues qué estamos haciendo y qué vendrá después. Como bien mencionaba, aquí vamos a poner un precedente entre lo que estamos pasando ahora en el día a día, que sería el antes, la llegada al día cero, ¿sí? Y también pues obviamente el tema de cómo protegernos día a día, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, ya lo hablamos, el coronavirus es un beta coronavirus, el cual no es novedoso para nosotros, ya estaba con nosotros con el síndrome respiratorio agudo que se llamó SARS-CoV desde el 2002. En el 2012 lo hablamos de igual manera, el MERS-CoV, que es de Medio Oriente, ¿sí? Y ahora, desde el 2019, pues que contamos nosotros con el tema de el coronavirus, que es del SARS-CoV-2 como virus, y la enfermedad que es el COVID-19. ¿De acuerdo? Eh, Reiterarles ciertos puntos que yo ya he acortado para lo que fue la exposición anterior y ahora ya tienen que quedar recabados porque esto no ha cambiado. Entonces es que el periodo de incubación sigue siendo de 12.5 días. Por eso es que nosotros priorizamos que el aislamiento, de ser pertinente, tiene que ser pues de un mínimo de 14 días. Comienza la sintomatología a partir del quinto día, ¿sí? Es decir, a ver, cuando nosotros nos infectamos, a partir del quinto día nosotros ya podemos tener este tipo de malestar, como ya lo hablamos, que eran los síntomas primarios y secundarios, que era la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, ¿sí? Y en base a eso también los síntomas secundarios, como es la diarrea, la falta de olfato, la falta de gusto, ¿sí? Voy a tratar de expresarme lo menos técnico posible en la parte médica. El modo de transmisión, recuerden, son por gotitas, por contactos, por fomites, ¿sí? Y la tasa de letalidad sigue siendo del 3%, probablemente de origen zoonótico. Les decía de igual manera que nosotros ya tenemos evaluado y ya dejado solo partes particulares en las cuales, por ejemplo, nosotros como Matzo y como Ariscam estamos dispuestos a ayudarles a ustedes, ¿no? En este caso, Matzo, un equipo de técnicos y capacitadores de alto nivel, y nosotros como Ariscam con nuestro equipo médico para poderles ayudar en todo lo que es los temas de seguridad y salud ocupacional en sus empresas. Seguimos siendo tema prevalente en el Guayas. Recordarles que, como se mencionó, y en este caso le dejé esta diapositiva nuevamente porque nuestro ministro de Salud mencionó que el 60% de la población se puede contaminar o contagiar. Esto quiere decir que de 17 millones, ¿sí? Vamos en realidad a estar contagiados cerca de 9.800 personas, ¿sí? Que van a tener casos medios de los que se contagien, ¿sí?
Luego, el 14% de los contagiados, ¿sí?, serán, pues, casos severos, ¿de acuerdo? Y críticos serán apenas del 5%. Se habla de una mortalidad del 1% en el Ecuador, pero se está teniendo confianza en algo que epidemiológicamente los médicos llamamos inmunidad en rebaño. Entonces, como les decía, bienvenidos todos de todas las partes del país. Les agradezco, de hecho, y felicito la agenda que realiza Ilan y Matzo, ¿sí? Yo estoy aquí para ayudarles. Les hablaba que se dio un decreto, pues, mejor dicho, en una entrevista el domingo anterior se mencionó por parte de nuestro ministro de Salud que el 60% de la población se va a contagiar, ¿sí? Se espera que en 120 días, a partir del 29 de febrero, si no estoy mal, que él mencionó esto, que a partir del 29 de febrero, pues, en 120 días se iba a contaminar las personas en un 60%. Quiero decirles que de este 60%, el 81% tendrá sintomatología intermedia, es decir, la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria. El 14% tendrá temas severos, sobre todo en lo que es la dificultad respiratoria, y el 5% críticos que necesitará en realidad tener pues un respirador a mano. Reiterar, ahora sí comenzamos con temas un poco novedosos. Creo que me he dado un pequeño salto de lo que fue la participación para las personas que tal vez no estuvieron al tanto, y les agradezco pues a ustedes por esa masiva acogida que hemos tenido nosotros como Ariscam y como Leonardo Nolivos, para que volvamos nosotros a explicarles aquí acerca del tema, y ahora pues mucho más avanzado en lo que ya va a ser un retorno laboral. Insistir en higiene de manos, no sin antes mencionarles de igual manera que recuerden que el virus tiene una capa lipídica, y esta capa lipídica, ¿sí?, se puede vencer a los 57 grados centígrados. Y al vencerla a los 57 grados centígrados, pues tenemos un problema que es que lastimosamente nuestro cuerpo no se puede calentar hasta esa temperatura, ya que nosotros a los 40 grados centígrados comenzamos a convulsionar y pues podemos tener en realidad problemas de esta índole, ¿sí? Por eso también les recomendaba yo que temas caseros, por ejemplo, para lavar la ropa, la persona que sale, lo que hablábamos antes, ¿no?, que teníamos un proyecto biológico propio de nuestro hogar. Entonces podemos nosotros lavar la ropa, lavar la vajilla, temas puntuales que los vamos a tomar también un poco más adelante. Entonces, de esta manera, ustedes tienen que saber cómo actúa, porque esta es una pregunta muy concurrente que nos han hecho en varios webinars que hemos realizado, y es que cómo actúa en este caso, pues, cómo actúa el jabón, pues, con nuestras manos, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy importante, ¿sí? Que es que lo primero que hace es las moléculas de jabón, ¿sí?, están compuestas por una cabeza que atrae al agua, ¿sí? Es decir, una cabeza que atrae la grasa, ¿sí?, esta cabecita que atrae dentro de su composición química, ¿sí?, va a atraer pues obviamente a la grasa, y como esta cobertura que tiene el virus pues es lipídica, se une al jabón, y mediante el flujo que les decía yo que realiza el agua, esto nos va a ayudar a nosotros para desprendernos de estos virus, y tal vez nosotros los hemos tocado. Entonces es muy importante pues verificar que se haga el lavado con agua, ¿sí?, y con mucho jabón, produciendo así varia espuma y pudiéndonos proteger. Hay que concentrarnos mucho. Las personas que vamos a salir a trabajar, ¿sí?, es muy importante que nosotros nos concentremos en sobre todo estas medidas de higiene, ¿no?, que son el lavarnos las manos. Ahora pues lo hemos hablado también acerca del equipo de protección personal, y en este equipo de protección personal simplemente enfatizar que lastimosamente no hay una buena producción en el Ecuador, ni de importación tampoco hacia nuestro país, de las mascarillas que necesitamos, que son tanto mascarillas quirúrgicas
o médicas conocidas así, o equipos de protección personal propiamente dicho, como son las N95 o FFP2. Estas inclusive, ustedes escucharán en la televisión, algunas inclusive son duplicadas, clonadas y no tienen pues la seguridad necesaria como para poder utilizarla. Entonces eso es algo que debemos nosotros recordar. Les recuerdo los niveles de protección que son tanto en casa como en el trabajo. Debemos nosotros verificar cuáles son los niveles de protección 1, 2 y 3. Y en base a eso, pues nosotros vamos a utilizar el equipo de protección y el ámbito adecuado. Nuevamente, y esto sobre todo para paz mental de todos, ¿sí? Yo les expongo aquí cómo se está tratando los casos leves, moderados y graves. Entonces, los leves, recuerden que en cualquiera de todos debemos llevar nosotros un nexo epidemiológico. Y en este caso, como médicos, nosotros debemos contactarnos con el epidemiólogo distrital y en base a eso, nosotros tramitar también lo que son pruebas, y en este caso priorizando el PCR, ya que como hablamos de igual manera la vez anterior, las pruebas rápidas no tienen mucha sensibilidad y especificidad. Estos síntomas, si persisten por más de 72 horas, ya es recomendable pues realizarse un PCR, y si persisten por más de 6 días, es mucho más confiable realizarse también una prueba rápida. Es decir, si no tenemos acceso rápido al PCR, ¿sí? Y han pasado los 6 días, pues nosotros sí podemos realizar una prueba rápida, confirmatoria, para saber si el IgM está presente en nuestro organismo. El IgM es una inmunoglobulina, ¿no? Son anticuerpos, antígenos que nosotros realizamos para defensa de nuestro cuerpo. Y de esta manera, pues lo más recomendable es hacer vigilancia epidemiológica o aislamiento por un mínimo de 14 a 15 días, como les decía, y cuando los casos que, como les expuse, el 14% o el 5% pueden ser 14% moderados, 5% graves, en base a eso, pues nosotros lo podremos dilucidar con otras pruebas, como son inclusive de laboratorio y pruebas de radiodiagnóstico, para verificar si necesitamos hacer un tratamiento domiciliario, un tratamiento intrahospitalario o en la unidad de cuidados intensivos. Recordarles de igual manera cuáles son los casos sospechosos, probables y contacto, y aquí algo muy importante. El caso sospechoso, ¿sí? Ya no es sospechoso. Ahora, como estamos catalogados de que entramos en la fase 3, que es una infección comunitaria, todos pasaríamos a ser sospechosos. Por eso es que cuando retornemos nosotros a nuestro trabajo, lo que más se debe respetar es el espacio, ¿no? Recuerden que mínimo deberíamos estar distanciados de 1.5 a 2 metros, utilizando nuestras mascarillas, en este caso la más apropiada para salir, que es la mascarilla quirúrgica o clínica, ¿ya? Contacto nos consideramos nosotros cuando hemos tocado ya o hemos mantenido ya un contacto directo con una persona positiva para el COVID-19, ¿sí? Y también, pues, saber el tema de que es un caso probable las personas cuyo resultado haya sido dudoso, por ejemplo, las pruebas rápidas que les decía. Y claro, mi estimado Jorge Samaniego, explicarles un poquito acerca de cómo es el contagio en rebaño. El contagio en rebaño es que la población vaya adquiriendo inmunidad propia, ¿sí? Que ya no estemos nosotros en aislamiento, como estamos haciendo en este momento, quedarnos en casa, sino que es más bien combatirle a la enfermedad, pero lo malo de esto es que nos vamos a infectar muchas personas y pues obviamente muchas personas podemos estar afectadas de esto y puede haber mucha más mortalidad. Eso es una inmunidad en rebaño. Ahora bien, vamos a regresar nosotros a nuestro lugar de trabajo. Entonces, para regresar a nuestro lugar de trabajo, vamos a tener que manejar tanto al personal interno como al personal externo. Es decir, debemos tener listos los protocolos. Ustedes ven que en las dos es igual. Debemos tener listos los protocolos de ingreso. En nuestra empresa
el tema de lavado y desinfección, si vamos a necesitar tal vez algo más, ¿sí? La comunicación, sabernos comunicar muy bien y capacitarnos día a día. Mientras que para nuestro personal externo deberíamos preparar de igual manera el protocolo de ingreso, la capacitación, que es muy importante, y el uso de rutas y medios de transporte, y restringir las zonas, ¿sí? Eso es muy importante. Cristóbal, ¿cómo saber que el virus se ha debilitado? Pues en verdad nuestro virus no se debilita, más bien se muta, ¿sí? Entonces ese es un gran problema que tenemos y es la controversia que estamos llevando, porque día a día estos virus pueden ir mutando. Es como a nosotros cuando nos da gripe. Una vez que ya nos da gripe, dice ya no me va a dar gripe el próximo año, pero sí, el virus de la gripe o influenza también pues obviamente se manifiesta y al próximo año muta y nos puede volver a dar influenza. ¿Qué vamos a hacer antes? Les dejé yo esta fotografía, sobre todo para sus médicos ocupacionales, porque recuerden que casi todo esto trasciende en el tema de salud, ¿no? Entonces, a mí me han llamado mucho por el tema y de hecho estamos ejecutando lo que son ya planes de contingencia, y estos planes de contingencia médica tienen que ver, justo como mencionaba Antonio, de qué hacer antes, qué hacer el día cero y qué hacer después. Y pues para eso nosotros debemos por lo menos enviar una lista de preguntas para saber cómo se encuentran nuestros trabajadores actualmente. Y de esa manera, pues comenzar nosotros también a filtrar el personal que va a ingresar, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, muy bien, esto de aquí, nosotros si bien vamos a crear una inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a saber si una persona ha creado inmunidad cuando tiene anticuerpos, en este caso, de memoria o IgM en su organismo. En el ámbito laboral, pues, priorizaremos, como les dije ya, una vez que regresemos, vamos a saltarnos, nosotros estamos visionando cómo vamos a regresar, entonces debemos saber cómo hacer la higiene de manos, debemos nosotros adiestrar muy bien al personal, ¿sí? Y hacer el seguimiento de protocolos. Y temas de descontaminación para saber con qué productos los vamos a hacer, de higiene y limpieza, y también de igual manera el tema de lavado de manos. Recuerden que ahora se prioriza mucho el tema de que deben tener registro sanitario. Por favor, eso es muy importante, porque sin registro sanitario no nos da a nosotros el aval para saber si en realidad los químicos o en este caso que vamos a utilizar para lavado de manos sean los correctos o adecuados. ¿De acuerdo? El tema del corredor de desinfección es algo que de igual manera debemos nosotros ya comenzar a pensarlo, ¿sí? En este caso, pues yo les he presentado aquí el corredor de descontaminación hospitalario que vamos a tener, pero de igual manera esto se puede aplicar pues para ingresar a una empresa donde vamos a hacer una limpieza fina, una limpieza gruesa y una limpieza general, ¿sí? Entonces es muy importante que la persona que llegue en este caso a la empresa va a tener que hacerse un desinfectado de las manos con alcohol gel, es decir, primero la parte química, luego retirarse pues todo lo que en realidad trajo de protección personal, si es reutilizable, a pesar que recuerden que no está recomendado técnicamente, pero yo sí les dije, eso es un tema muy personal, yo sí les recomendaría porque eso a nada prefiero que estén con una mascarilla, o sea, reutilizable o sea manual, pero que utilicemos una mascarilla, por favor. Entonces ahí vamos a hacer la desinfección gruesa y terminaremos con la desinfección fina, con lo que es, pues obviamente, lavado de manos. Vamos a hacer el uso y el abuso de equipo de protección personal. Esto es muy importante manifestar. Saber cuál es la pertinencia. Muchos de nosotros vamos a querer ir hasta con trajes ahí como astronautas. Vamos a querer ir con protectores faciales y eso no está bien. Nosotros debemos, en realidad, saber cómo realizar nuestro trabajo. Si muchos de nosotros somos docentes, en realidad no necesitaremos mayor cosa. Además, tal vez una bata, algo, un mandil para utilizarlo en la institución, pero de ahí en más,
nosotros no vamos a tener que necesitar este tipo de protección, ¿sí? Como les dije, protección a nivel de todo el cuerpo. Luego, tampoco es imprescindible para nosotros tener gafas, ¿sí? Sino más bien una mascarilla bien puesta. Eso es lo importante, por favor. Utilizamos, ¿qué vamos a utilizar nosotros del equipo de protección personal? Saber cuándo y cómo utilizarlo, por favor. A veces queremos nosotros reutilizar una mascarilla y nos metemos en el bolsillo y ahí está machacada la mascarilla y vamos a querer volvernos a poner y eso no está bien, por favor. Otro tema muy importante es saber dónde desecharlo. Hay que saber dónde desechar, en este caso, ¿sí? El equipo de protección personal, en este caso las mascarillas, y el equipo asignado que les den a ustedes. La reutilización es muy importante hablar de esto, como les dije, si bien no está recomendada, pero yo, como les dije, lo recomendaría porque eso a nada, yo preferiría que ustedes se coloquen algo reutilizable, pero saber desinfectar de la manera adecuada, es decir, con un alcohol al 70%, o a su vez también, pues, lavando de ser posible, o hirviendo, en este caso, cierto material como puede ser ropa. Recuerden que los temas de desinfección no están en este momento comprobados. Los túneles de desinfección y los arcos de desinfección no han mostrado suficiente evidencia científica, por lo tanto, nosotros no recomendamos. Eso es algo que tener muy importante. Lo dejé aquí porque mucha gente se ha dado por comprar estos túneles de desinfección y la verdad es que no son los adecuados. Los kits de higiene personal, esto recalcar, porque lo vimos de igual manera la vez anterior. ¿Qué es lo que debemos ahora llevar nosotros todos? Ya no solo el personal femenino que llevaba tal vez su bolsito, ahora todos, absolutamente, todo el género, deberíamos nosotros tener nuestra mascarilla quirúrgica, deberíamos tener alcohol gel, jabón, toallas húmedas y abundante agua, ¿sí? Esa agua, de ser posible, que sea desde su casa y, como les dije, hervida, para que ustedes puedan hidratarse, porque lo mejor que podemos hacer en estas épocas es hidratarnos, por favor. Reiterar que es una pregunta de igual manera muy conocida, que es el tema del COVID-19 respecto a las pruebas. Repito, a pesar que ya lo dije, la prueba que en realidad es efectiva se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Hay algunos laboratorios que están haciendo estos estudios. Y para que ustedes sepan, estos estudios de reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Me dan a mí una sensibilidad y especificidad alta. Mientras que las pruebas de antígenos y anticuerpos, que aquí la que más se utiliza son las de anticuerpos, ¿sí? Son las que menos efectividad tienen y es recomendable hacerlas a partir del sexto o séptimo día de tener sintomatología. Ojo. Ahora, en la base de lo que me han pedido a mí que exponga, pues para este día, hemos hecho, insisto, un recorderis, hemos aumentado ciertas cosas que se han actualizado desde la semana que les di a ustedes del curso hasta el día de hoy, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de la parte del entorno saludable o laboral nuestro. Entonces aquí nosotros tenemos pues un entorno de desinfección de ambientes en donde yo les hago un llamado. Recuerden que las instituciones no van a tener el dinero suficiente ni el personal suficiente para desinfectar a cada rato nuestros puestos de trabajo. Entonces aquí es una recomendación propia de nosotros, que nosotros debemos comenzar a desinfectar nuestro espacio de trabajo. Luego, el cribado al personal. Esto sobre todo, recuerden que estamos viendo el antes, ¿no? ¿Cómo vamos? Estamos planificando regresar. Entonces, el cribado al personal, ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar por la medida de la temperatura, y si una persona tal vez tiene problemas o de dificultad respiratoria, se les va a tomar oximetría de pulso. El lavado de manos antes del ingreso, ya lo hemos mencionado, y la sensibilización a los trabajadores, que es algo muy importante. Tenemos que desinfectar, un llamado a todas esas personas, todos debemos desinfectar
nuestro puesto de trabajo, por favor. Y para eso, pues se va a pedir que nosotros ya nos proveamos de lo que es alcohol al 70%, por favor. Hay que evaluar la frecuencia con que la hacemos, la cantidad, los tiempos que vamos a realizar y la protección del caso de los temas de limpieza que vamos a realizar. Evaluar el producto, si tal vez vamos a utilizar otro químico, no solo alcohol, pero es importante verificar esta información y que sea de buena fuente. Vamos a hacer el cribado, verificarlo. De hecho, entonces toda persona que ingrese vamos a priorizar por lo menos una puerta de ingreso y otra puerta de salida, ¿sí? Y con eso no tener mucha contrafluencia de gente. Entonces, vamos nosotros a hacer la medición tanto de la temperatura como del oxímetro de pulso, como les dije, y preguntarles si tal vez tienen alguna dificultad, o algunos estamos preguntando inclusive que nos coloquen a nosotros, pues, metodologías o cómo lo hicieron para saber si están realizando de buena manera. El lavado de manos en el lugar de trabajo, esto es importantísimo, tanto al ingreso como antes de ingresar, de igual manera, tanto al ingreso del corredor, antes de ingresar a la institución, como frecuentemente en nuestras instalaciones. Si vamos a tocar superficie, evitemos tocarnos la cara, por favor, evitemos tocarnos la cara. Esto no tenemos que hacer. Debemos nosotros ponernos de acuerdo para saber cómo lo vamos a realizar en determinadas cosas, por favor. Luego, la sensibilización a los trabajadores. Es muy importante, pues, facilitar estos medios como los que estamos teniendo en este momento, así como incluir problemas como son actividades de capacitación, comunicación, prevención y obviamente el apoyo psicológico, que debemos de estar nosotros pendientes de qué médico necesitamos, de qué personal de referencia y sobre todo saber nosotros hasta qué punto nos encontramos frente a la sociedad. Ahora, la aplicación de planes, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que debemos hacer en cadena de transmisión, ¿sí? Y estos planes en cadena de transmisión es muy importante que nosotros sepamos llevarlo porque esto sobre todo tiene que ver con la comunicación. Entonces, así, vamos a dar acciones para desinfección, lavado de manos e inmunización del personal. Vamos a hacer acciones dirigidas al reservorio, ¿sí? Es muy importante verificar esto. Y también hacer acciones dirigidas a la puerta de salida e ingreso, es decir, procurar no toser en estos lugares, procurar no estornudar, ¿sí? Y sobre todo, pues enviar nosotros el tema de saber dónde depositar las mascarillas y cómo utilizarlas. De ser posible, no tocarnos el rostro. Ahora luego vamos a hacer acciones dirigidas a la medio de transmisión por aire. Es decir, hacer el distanciamiento social, que ya lo hablamos, que era de 1,50 m a 2 metros. El cribado, barreras físicas, la ventilación, la humedad relativa, todo eso debemos nosotros verificar para que no tengamos, pues, transmisión por aire. Luego, pues, temas de identificación propia al personal, que ya lo hablamos, que vamos a hacer nosotros un cribado con el personal de enfermería, ¿sí? En la puerta de la institución donde vamos a tomar estos valores muy importantes. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Ahora les he dejado un espacio mucho más abierto porque hemos hablado directamente de cómo retornar a nuestras aulas. Sí, deberíamos disminuir el tema, y en este caso le doy la razón a Pilar, que nos menciona a nosotros, pues, cómo nosotros vamos a realizar, cómo vamos nosotros a verificar las personas, ¿sí? Que es aumentando los espacios de trabajo, ¿sí? La distancia sobre todo. Yo sé que a veces algunos estábamos unidos, un poco pegados, cuando realizábamos inclusive tareas grupales o cuando hacíamos reuniones. Eso hay que tratar de evitar y utilizar estos medios para realizarlo. Ok, Leo. Tengo una serie de preguntas que nos han enviado también por interno y están en el chat. Dice, The Galaxy,
Buenas tardes. En caso de pasar los 15 días de aislamiento, ¿es necesario nuevamente realizarse alguna prueba de COVID? ¿Cómo Sí, sabemos si ya no tenemos COVID en nuestro organismo? ya. Primero, aquí es, ¿cómo sabemos? Vamos a dividirlo porque estas son dos preguntas en una, ¿sí? Si nosotros nos hemos aislado y durante esos 14, 15 días ha persistido, pues, en este caso, la sintomatología, debemos realizarnos otra prueba, sí, debemos realizarnos otra prueba en este caso puede ser una prueba rápida o lo más recomendable, como les decía, que es un PCR. Luego, dividiéndole la pregunta, si nosotros vamos en realidad a ingresar a nuestra institución, lo mínimo que necesitamos es presentar este certificado donde nosotros, ojo aquí, no vamos a demostrar que no tenemos COVID-19, sino que estamos ya inmunizados y que no nos está dando ningún problema. Recuerden que hay personas que pueden ser asintomáticas y que pueden estar entre nosotros. Por eso es el cribado de la persona al momento de ingresar que le vamos a estar tomando la temperatura sin tocar su cuerpo, de una manera láser. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, Antoñito? Claro, claro que sí. Tenemos de Lorena que nos pregunta, saludos, si el paciente presenta solamente vómito, fiebre intensa y ningún otro síntoma, ¿podría yo descartar que sea COVID-19? Y se puede descartar, como les dije, primero haciendo un aislamiento propio y verificar si continúa la información. Es decir, si todavía tienen en este caso, pues, el virus en su cuerpo. Eso es algo muy importante que debemos saber nosotros. Y para hacerlo así, pues, nosotros debemos hacer un seguimiento diario y para eso hicimos una encuesta diaria que nosotros vamos a realizar diariamente con el personal médico. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros a partir del sexto día ya podemos hacer la prueba rápida. ¿Alguna Siguiente otra pregunta? pregunta. Las pruebas rápidas, doctor, ¿qué tan confiables son? Saludos, Mónica. Las pruebas rápidas tienen una sensibilidad y especificidad hasta el 70%. Y lo malo de esto es que puede dar 3 falsos negativos. Es lo único malo. De ahí, de cada 10, ¿no? Y pues en realidad, como les dije, lo más efectivo si tienen sintomatología es realizarse un PCR. Y para eso ya existe el lineamiento del Ministerio de Salud Pública, que es llamar al 171. Ok. Tengo otra pregunta que dice, buenas tardes, nos pregunta Cecilia, ¿se están vendiendo trajes de protección, unos de antifluido, otros de tela cambrela, etcétera? Según su conocimiento, ¿cuáles serían los mejores en caso de que se necesiten? Los de tela cambrela sobre todo se utilizan más para las mascarillas, ¿no? Pero como les dije, esto de aquí tiene que ver en acorde al giro del negocio que vamos a hacer. Yo que saco colocándome una tela antifluido si voy a dar clases, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí, como les dije, con una simple bata que puede ser desechable, pero que obviamente traería muchos más costos, yo lo que recomendaría es un mandil. Ya ese mandil, tratar de desinfectarlo diariamente, ¿sí? Con, haciéndole hervir. Entonces necesitaríamos tener unos 2 mandiles para dejarle al uno y que se quede oreando después de lo que le hicimos de hervir, y al otro, pues, para que lo utilicemos al siguiente día. Gracias. Nos pregunta Cristóbal, ¿cómo sabemos si el virus se ha debilitado? Como les decía, el virus, sabemos es porque no tenemos nosotros sintomatología, ¿sí? Pero tal vez nos dio a nosotros ya, y cuando vamos a hacernos la prueba control, la carga vírica en nuestro cuerpo ya es totalmente reducida. Eso quiere decir que estamos inmunizados. Ok. Marlon nos pregunta, ¿contagiarnos más hará crear inmunidad? No me suena bonito eso. Si fuera así, Guayaquil ya tendría que haber creado inmunidad. Por favor, explíquenos eso. Muchas de las personas de Guayaquil, de hecho, ya tienen su inmunidad, ¿sí?
El tema radica en que obviamente a nosotros nos es alarmante el número de personas que están contagiadas y sobre todo las muertes. Pero recuerden que las ciudades más grandes son Quito, Guayaquil, Cuenca, y son ciudades donde existen millones de personas. Entonces, si sacamos el promedio entre las personas que están contagiadas versus las personas que viven ahí, muchas de las que están ahí conviviendo con personas que tienen COVID-19 ya están inmunes. Pero lastimosamente sí da un poco de miedo porque si no es bien controlado, tendremos lastimosamente varias fatalidades. Ok. Gracias, doctor. Nos están saludando desde Quito, Santa Elena, El Coca, Loja, Guayaquil, El Tena, Joya de los Hachas, Ambato, Daule, Distrito Daule, N919, Babahoyo, Chillanes, El Oro, Mindo, La Troncal. Un saludo y muchísimas gracias por estar en este webinar. Nos pregunta Pilar, ¿cree usted que se determinará en algún momento o a futuro la necesidad de que la comunidad educativa se haga la prueba de PCR para evitar el contagio que producen los casos asintomáticos? Claro, de hecho, eso hubiera sido lo más prioritario, pero lastimosamente mucha gente pues estamos en nuestras casas y los recursos se van agotando. Entonces, las decisiones en realidad a nivel gubernamental son muy complejas. Son muy complejas, por lo tanto, pues primero debemos respetarlas y sumarnos, no dedicarnos solo a criticar. Recuerden que este virus ataca primero a nuestra inmunidad y si nosotros vamos de una manera pues desprovista, vamos a tener problemas en realidad, ¿sí? Entonces yo les pido de favor que nos sumemos, ¿sí? Y que de esta manera pues generemos inmunidad. Ok. Nos pregunta Elena, soy una persona diabética y con defensas bajas. Aparte de ello, soy docente. ¿Qué medidas tengo que tomar? Lo primero que debe hacer es, bueno, tiene que contactarse el departamento médico con usted, porque debemos priorizar a ver si usted en realidad es personal vulnerable y debemos darle una fecha un poquito más extensa para que usted se reincorpore. Esa es la recomendación que yo le daría, verificar cómo se están manejando, ponerse en contacto ya pues con su institución y en base a eso pues comenzar a trabajar. Ok, gracias. Nancy Ortiz pregunta, ¿qué está exigiendo el Ministerio de Trabajo a los empleados en cuanto a gestión de riesgos laborales? Bueno, nosotros hasta hace pocos días habíamos efectuado varias guías, hemos hablado acerca de muchos temas, acerca de la accidentabilidad, porque eso lo iba a tomar como accidentabilidad. ¿Y por qué como accidentabilidad y no como una enfermedad ocupacional? Primero, porque obviamente era algo que estamos en fase comunitaria, por eso no podía ser una enfermedad ocupacional. Y segundo, porque para que sea una enfermedad ocupacional debía cumplir los 5 criterios que se encuentran en el CD 513, en el artículo 10. Ahora bien, el tema radica en que el día de ayer salió un comunicado de que el COVID-19 no será considerado ni accidente laboral ni enfermedad laboral. Se ha hecho y de hecho hemos estado presionando durante este día a todos los prevencionistas y pues nos ha respondido el Ministerio de Trabajo que lo están en este momento analizando. Entonces yo les pido de favor, no perdamos la calma, lo que pide el Ministerio de Salud, que era quien sacó esta guía, estaba muy clara para saber cómo reconocer si es un accidente laboral y declararlo como tal, ¿sí? Y pues nosotros también en la guía de riesgos del trabajo del IES colocamos también los temas para saberlos dilucidar, pero si no se va a considerar ni accidente ni enfermedad, todo lo que hicimos en realidad pues no tendría base. Ok, gracias, doctor. Tania nos pregunta, ¿las personas de 60 años pueden volver al trabajo? ¿Qué debemos hacer para protegerlos? Las personas de 60 años son consideradas personal vulnerable. Lo primero, insisto, esto de aquí es contactar con nuestros médicos y en base a lo que mencione nuestro médico,
podemos nosotros reincorporarnos al puesto de trabajo. Eso es algo muy, muy importante que nosotros debemos hacer, porque si, por ejemplo, en su caso, digamos que usted tiene 60 años, es personal vulnerable, pero recuerden que depende de la institución donde nosotros trabajemos, a nosotros nos necesitan ya operativos. Entonces, lo que no se quiere y es parte de lo que puede suceder es que a esta persona tal vez se la merme en su trabajo y nosotros debemos pues priorizar que si esta persona tiene 60 años y a pesar de eso está saludable, puede realizar pues actividades en la institución. Ok, muchas gracias. Saludos de Gualaceo, Babahoyo y El Puyo. Doctor, muchísimas gracias, felicitaciones. Tenemos una pregunta de Verónica, nos dice, el uso de pediluvios con químicos para el ingreso de personal, ¿qué tan recomendable es? ¿Qué recomienda usted? Esto es lo más recomendable en este momento. Yo les mostré una lámina en la cual nosotros estamos recomendando los corredores previos al ingreso, en este caso a nuestra institución. Entonces vamos a tener nosotros primero una desinfección química, vamos a llegar a desinfectarnos, luego pasaremos por estos pediluvios, por el secado, vamos a pasar a la desinfección gruesa, que es de lavarnos bien las manos, ¿sí? Y luego, pues la fina, que sería colocarnos en el mayor de los casos, ojo, ¿sí? No estoy diciendo que eso es una ecuación sine qua non, muchos inclusive ya sí ya podrán ingresar, pero ya viene la desinfección fina donde viene el médico, inclusive le toma el tamizaje con el termómetro digital láser, ¿sí? Y también si tal vez está presentando alguna sintomatología, pues lo atiende y lo comienza a aislar. Se activa el protocolo médico. Ok. Hay una pregunta. Bueno, en realidad son dos personas que han preguntado más o menos lo mismo. Nosotros trabajamos en aulas de 40 estudiantes. ¿Cuál sería la sugerencia? Y otra pregunta que es muy parecida dice, va a haber el momento en que se reinicien las actividades. ¿Qué va a pasar con las escuelas en donde hay 25, 30, 50 alumnos? ¿Cómo podemos trabajar? Las aulas son muy pequeñas. ¿Qué podemos hacer en caso de que se nos obligue a reactivar actividades? Bueno, lo que tienen que saber es que esto al momento, pues obviamente está descontrolado, es porque no tenemos la cura adecuada, porque si ya existiera la cura, y es algo de lo que hablamos en el anterior webinar, que era saber pues que no se dejen engañar por los productos que están vendiendo, algunos inclusive de una manera desmedida en el tema de precios, ¿sí? Pero en realidad aquí lo que nosotros debemos de esperar es a que salga la vacuna. Una vez que salga la vacuna, pues obviamente nos inmunizaremos todos y esto será nada más que un mal recuerdo. Sí, es verdad. Muy bien. Mónica pregunta, respecto al 60% de la población que se va a contagiar, ¿eso quiere decir que todos corremos el riesgo de contagio, inclusive los niños? ¿No hay discriminación de edades? ¿Qué puede suceder? Lastimosamente, usted mismo da la respuesta, o sea, todos podemos contagiarnos, todos, inclusive el personal vulnerable, que son las personas que tienen enfermedades catastróficas, como son la hipertensión, diabetes, cáncer, personas también que están embarazadas, personas con capacidades disminuidas o discapacitados. Entonces, todas estas personas en realidad pueden llegar a contagiarse y son los que más debemos proteger como población. Entonces, nada, aquí tratar de ser lo más aplicados posibles, mantener nuestro distanciamiento con las personas que están a nuestro alrededor, saber comunicar, no entrar en pánico, porque recuerden que muchas personas pueden tal vez verse tentadas por mentir y llamar al doctor y decir, doctor, yo ya comencé con fiebre, ¿sí? Y yo como médico más bien le puedo decir a usted, perfecto, entonces yo como tengo el convenio, se me va a mí a tal casa de salud y allá más bien recuerden que era algo que hablamos la vez anterior, allá más bien puede ser un foco de infección y en realidad usted se puede enfermar ahí. Entonces, ahora es donde debemos ser lo más pragmáticos posible, ¿sí? Lo más loables y
hablar con la sinceridad y la verdad, por favor. Perfecto. Galaxy pregunta, buenas tardes. ¿Es verdad que este virus ya está dando a los perros? Por lo No, menos eso no lo es verdad. dijeron en un canal local. No, eso no es verdad. Recuerden, nosotros debemos dejarnos orientar por medios oficiales. Y estos medios oficiales, pues, son los que están llevando en este momento el manejo del virus. Por ejemplo, el COE nacional, ¿sí? Y también, pues, lo que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ok. Aquí hay una pregunta. Janet pregunta, dice, con respecto a las pruebas, a ver, déjame ver si le leo bien la pregunta. Con respecto a las pruebas, se escucha que hay personas que dan positivo y después de un mes se vuelven a hacer la prueba y dan negativo, me imagino que quiere decir aquí. Entonces, si yo me hago una prueba y me sale negativo, ¿en algún momento me podría dar positivo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que me sugiere? Claro, a ver, voy a entenderle bien la pregunta, porque es como si yo el día de hoy me hice una prueba y al hacerme la prueba, hoy me salió negativo. Pero eso ¿No? no quiere decir que el día de mañana tal vez tenga contacto con alguien que tenga el virus, como puede ser en este caso, por un ejemplo, Antonio. Entonces yo voy, tuve contacto con él y el día de mañana comencé yo con el virus, ¿de acuerdo? Entonces esto sí puede suceder. Ahora, a la pregunta como la escuché, ¿qué pasa si yo di positivo y luego di negativo? Primero, ¿qué tipo de prueba? Porque si es una prueba rápida, es muy probable que suceda esto, porque como les dije, tiene una sensibilidad y especificidad del 70%, es decir, que puede cometer error en 3 pruebas de cada 10, y eso en medicina es súper alto. Ok. Elena pregunta, ¿cómo actuar en la familia si ya hay un contagiado en casa? ¿Cómo estar prevenidos? Primero, esto lo hablamos en el webinar anterior, ¿no? Y le dimos el suficiente espacio, pero no hay problema, lo repetimos. Sí, dale Si hay nomás, una no a la persona. persona, tiene que aislarse totalmente, ¿sí? En un cuarto donde existe un baño y de ser posible a esta persona, pues, darle la vajilla exclusiva para esta persona. Les hablaba que debemos tratarlo como si tuviera hepatitis. Entonces, la vajilla solo tiene que consumir esta persona, ¿sí? Que pase lo suficientemente tapado cuando vamos a tener nosotros digamos, del acercamiento, no el contacto. Entonces, dejarle, por ejemplo, los platos de comida ahí fuera de la puerta, ¿sí? Luego que esta persona ha salido y coge su alimentación, desinfectar la puerta, desinfectarse uno. Luego esta persona va a salir, va a dejar los platos ahí, o de ser posible tener una estufa dentro de esta habitación y esta persona mismo ya la haga hervir a estos platos y de ser posible los ponga ahí para nosotros volver a hacer el proceso, o a su vez, si coloca afuera de la habitación la vajilla, por ejemplo, o ropa, inmediatamente colocarnos nosotros equipo de protección personal para manipular la misma y hacer el proceso de desinfección. Esa es la manera de convivir. Si esta persona por alguna razón va a salir, tratar de ver que no esté tosiendo, de que no esté estornudando, ¿sí? Y que se coloque la mascarilla para que no nos contamine. Es así de simple como nosotros debemos convivir con una persona con COVID-19. Excelente. Pilar pregunta, para los estudiantes, aparte de las mascarillas, ¿sería necesario también los mandiles o qué se recomendaría para los estudiantes que van a clase? Bueno, como les dije, esto va a ser secuencial, ¿no? Entonces, primero vamos a ingresar ciertos trabajadores que necesitamos estar ahí en la institución, hablemos de una institución educativa. Vamos primero a tener que acoplarnos del personal de mantenimiento, porque hay que mantener las cosas, las sillas, las aulas, los candados y todo. Entonces, estas personas van a ingresar primero. Luego tal vez ingrese el personal administrativo y los mandos medios o altos. Luego entrará todo el personal docente. Luego entrarán ciertos cursos, priorizando desde los más adultos hasta los más pequeños. Entonces, de esa manera nos iremos nosotros acoplando. E inclusive, dependiendo cómo sea esta secuencia, nosotros también podemos verificar
cuáles son las personas que van a adherirse o no. Porque, por ejemplo, como comentaban, si tenemos 40, 50 alumnos, en un espacio reducido tenemos que sacar la mitad del aforo. Entonces, si las aulas estaban diseñadas para 50 alumnos, a la larga, después de la secuencia, ahí no llegaremos a estar más de 25. Obviamente esperanzados, como les mencioné, en que se fabrique la vacuna y que con esta vacuna ya quedemos totalmente inmunizados. Ok, gracias, Doc. Giovanna pregunta, si tengo ya el COVID, mi pulmón ya queda lesionado porque se produce una fibrosis. Pregunta. ¿Es cierto? ¿Qué pasa, doctor? Sí, de hecho lo que produce el COVID va a buscar los pulmones, es decir, las vías respiratorias bajas, produce la fibrosis y aún así digamos que usted ya se recuperó de eso, no le dio tan fuerte, se hizo una prueba y descubrimos que su carga viral es mínima, pero eso no quiere decir que usted como ya le dio va a andar descubierto. Primero, usted el momento de conversar, el momento de estornudar, el momento de tal vez de toser, puede contaminar a otras personas por la carga viral por mínima que sea, una. Y dos, que como les dije, el virus muta. Entonces es probable que tal vez alguien vino con un virus un poco más mutante, que es la palabra adecuada, y con eso pues usted puede volver a recaer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros lo único que tendremos con esto es una pequeña dificultad respiratoria, por lo que se fibrosaron un poco los pulmones, pero haciendo ejercicios de respiración sí se pueden volver a recuperar. No al 100%, pero sí podemos recuperar. Ok, gracias, doctor. Giovanni pregunta, ¿cree usted que se deberían abrir las clases presenciales con niños especiales en las escuelas donde ellos son más vulnerables? Perdón la pregunta porque yo trabajo en una escuela especial. ¿Ya? ¿Se puede, los niños que tienen discapacidad directa, son o no son? Esa sería la pregunta resumiendo. Ellos son vulnerables, pero yo estoy seguro que en este caso ellos no van a poderse reincorporar lo más rápido a las clases, al menos en el estado que estamos. Recuerden que yo siempre les estoy hablando como si fuera el día de hoy, o sea que vamos mañana a ingresar, porque, insisto, Exacto. todos estos días puede ir cambiando el comportamiento del virus en nuestra población y en base a eso, pues nosotros les seguiremos dando información de primera mano. Excelente, muchas gracias. A ver, está aquí, dice Cristian, pregunta, en el caso de realizar actividades en una oficina, existen aproximadamente 50 trabajadores, entre ellos hay call center y casi todas las áreas de contacto cercano de menos de 1 metro. ¿Cómo poder proceder ante este regreso y qué sugerirle a la gerencia? Usted está manifestando justo lo que habíamos comentado, ¿no? Primero, contactarnos con nuestros directivos, con nuestros gerentes, con nuestros coordinadores, con nuestros jefes, contactarnos con ellos y en base a eso, pues ver qué lineamientos vamos a tomar. Porque aquí lo importante es justo las preguntas que sean atinadas como las que usted hace. Saber, en tal lugar no vamos a poder tener distanciamiento, por lo tanto aquí deberíamos hacer algo. Entonces, ahí es donde debemos las partes gerenciales, pues, tomar acción para saber cómo nos vamos a desempeñar y quién nomás va a poder reintegrarse de primera intención en esta secuencia que les mencionaba a la institución. Gracias, doctor. Aquí Mónica pregunta, dice, otra pregunta, ¿por qué los docentes no necesitamos mayor protección? Bueno, así dice la pregunta, ¿no? Ya, porque por lo que les mencioné, porque ustedes no van a tener contacto directo con una persona que está enferma, ¿sí? Entonces, ojo, yo no he dicho que ustedes no necesitan protección, eso hay que tener nosotros muy, muy de acuerdo, pero a veces nos dejamos contaminar por lo que está pasando en redes sociales, por lo que vemos en noticias, en noticieros, tal vez que no tengan buena fuente, y entonces a nosotros nos va a dar ganas de regresar, pero como les dije, con chubasqueros, vamos a tratar de regresar con protectores faciales, que si no existe la N95 no vamos a regresar, y eso no es así, ¿sí? Ya les hemos mencionado que la protección aquí, para que nosotros no contaminemos al resto, ¿sí?
y mantengamos este espacio adecuado que es de mínimo de 1,5 metros, ¿sí? Debemos colocarnos mascarilla. Eso no quiere decir que nos protege 100%. Todos vamos a salir hacia la calle. Un médico sale así a la calle antes de entrar al hospital. Otra cosa es que cuando se va a poner en contacto con una persona que tiene COVID-19, tiene que colocarse, pues obviamente, un equipo de protección personal mucho más adecuado, digámoslo así, para el contacto directo. Pero si ustedes van a salir a la calle y van a comenzar, pues en este momento, a retomar clases, ¿sí? Ustedes deben utilizar el equipo de protección adecuado. En este caso sería mascarilla médica quirúrgica, ¿sí? Se ha demostrado también que las lavables no tienen eficacia, pero eso les he dado yo el concepto. A falta de eso, prefiero que se coloquen esas mascarillas a nada, ¿sí? Entonces, eso hay que puntualizar muy bien. Les he dicho que deben utilizar mandil. Los guantes descartados, ¿los guantes para qué? Si eso más bien, a veces inclusive quieren reutilizar los guantes, ¿sí? Y pueden no haber esterilizado bien los guantes o no haber bien sanitizado y se pueden contaminar tocándose la cara. Entonces hay que saber qué es lo que nosotros necesitamos utilizar, ¿sí? Y mantener el control. Sí, excelente. Una acotación, sí se ha visto muchas personas que con el mismo guante topan los alimentos, cogen el dinero, abren las puertas, con el mismo guante. No se lavan los guantes, no se lavan las manos con guantes, no se desinfectan el guante. Piensan que el guante es el asesino del virus y no es así. Correcto, gracias la aclaración, Doc. Doc, Margot nos pregunta, bueno, y de hecho esta pregunta voy a unirla con algunas preguntas que ya que están reiterativas. Salió como siempre, una publicación fantasma en donde dice que el uso continuo de la mascarilla puede generar un problema de hipoxia. Por favor, es una pregunta. La otra sería, por favor, ¿qué tiempo se puede utilizar la mascarilla? La otra sería, si yo ya utilizo mascarilla, ¿cada cuánto tiempo puedo retirármela para respirar mejor? Y la otra sería, estimado doctor, hay algunas mascarillas que tienen una parte blanca y una parte celeste. ¿Cuál va a la cara? Ya. Esto es fácil, vamos debridando todas las preguntas. Sí, Primero, perdóname la ráfaga, pero les di así igualitas casi a todas las preguntas. tranquilo. Entonces, primero tenemos nosotros una mascarilla que es la N95 y sí da cierto grado de hipoxia, ¿sí? Porque tenemos que jalar aire, pues está aquí algo hermético en nuestra cara que está tocándonos y pues obviamente tenemos que tratar de jalar un poco más de aire, ¿sí? Esto fisiológicamente inclusive tiene un cambio totalmente diferente en la persona que lo utiliza. Pero recuerden, nosotros, la mayoría de los que vamos a retornar a dar clases, no vamos a utilizar una mascarilla N95, a menos de que van a estar tal vez ustedes en el tamizaje viendo a todos nuestros compañeros. Debemos nosotros cerciorarnos de que vamos a estar con ciertas personas en contacto, inclusive para poderlas aislar. Punto. Luego, pues existe la mascarilla, como bien mencionaba, que existe una parte blanca y una parte azul, ¿sí? ¿Cuál es la parte que va hacia afuera? Va a la parte azul. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque en la parte superior tiene una especie, ¿sí?, de alambre que tenemos que nosotros darle forma a la nariz, ¿sí? Entonces eso es lo que va en la parte superior. Había un código de colores porque le pueden poner de ambos lados, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se fijan, cuando colocamos el color azul hacia afuera, queda como una rejilla hacia abajo, ¿sí? Para que no entre, en este caso, el virus y podamos nosotros inhalar bien el aire. Mientras que algunas personas querían hacer con esta mascarilla un código de colores, manifestando que si yo estoy sano, me pongo lo blanco hacia adelante. Y si estoy enfermo, me pongo lo azul. Entonces ya se han hecho los estudios necesarios y en realidad la mascarilla lo que sirve es para que si yo tengo la enfermedad o tal vez soy asintomático y tengo tos o estoy conversando con alguien, no salgan estas gotículas, estas gotas que salen cuando conversamos y no le puede infectar a otra persona. Para eso sirve. Excelente. Gracias, doctor. Muy bien. Por interno, una persona nos pregunta, por favor, ahora pretenden normalizar las actividades. Una mujer embarazada en su 8º mes
¿La pueden obligar a retomar sus actividades? ¿Es recomendable que ella vaya o se pueda acoger a un permiso especial por embarazo por parte de un especialista? Claro, de hecho debería estar en contacto. Ahora recuerden, varios médicos están haciendo lo que es teleconsulta. Algunos lo hacemos gratis, otros lo hacen pagado, ¿sí? En este caso les digo que algunos lo hacemos gratis porque yo soy uno de los médicos voluntarios que contesta el 171 y hay muchas llamadas que tenemos ahí. Entonces hay otros médicos que cobran su consulta, por ejemplo, dicen yo soy ginecólogo. Entonces, por favor, comuníquese conmigo, le cobro $20 y yo le voy haciendo un control por teleconsulta. Ok, chévere. Aquí hay una pregunta. Francisco nos dice, buenas tardes. El siguiente escenario. Si una persona presenta una prueba rápida con IgM reactivo, IgG no reactivo, ¿cuál debería ser la actitud con ese trabajador y sus compañeros cercanos o de contacto? A ver, primero lo que les dije. Si una persona, ¿sí?, se hace una prueba, hay que saber qué tipo de prueba. Ustedes están confiándose mucho de la prueba rápida. Yo en realidad les digo en base a la ciencia. Es bueno hacerse la prueba rápida siempre y cuando tenga la sintomatología y en este caso depende el anticuerpo que haya formado, puede saber si tiene IgG o IgM, ¿sí? Si tiene IgM positivo, quiere decir que él está en este momento con la enfermedad. Y si tiene IgG, quiere decir que antes ya la tuvo la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí, recuerden, si una persona sale con IgG positivo, lo que debemos de hacer es hacerle una prueba de PCR para certificar cómo está la carga vírica. Y si tiene IgM positivo, automáticamente aislarle y contabilizar los días para tratar de que se haga una prueba de PCR y el aislamiento de 14 días. Okay, un tema en doctor. particular, mi estimado Antonio, y disculpa cortarte, pero les había comentado en esta misma charla que el Ministerio del Trabajo había dicho que no se considera ni accidente ni enfermedad laboral. Hace pocos minutos el Ministerio del Trabajo se rectifica en lo que fue el artículo 1 de esta resolución 022 del 28 de abril del 2020, que fue ayer, ¿sí? Y pues ya coloca, ahora dice artículo 1, reformar el artículo de la resolución mencionada, ¿sí? Y coloca que se declarará enfermedad siempre y cuando se establezca de forma científica y por métodos adecuados las condiciones y prácticas a nivel nacional, con un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulten de actividades laborales contraídas por el trabajador. Entonces ya nuevamente pasan a funcionar las guías que se les expuso también, tanto resumidas en la exposición de hoy como la vez anterior. Excelente. Gracias. Casi digo el nombre. Por interno me preguntan, doctor, por favor, mi mamá está escuchando esta conferencia y quiere comprar las vacunas que son hechas con agua de mar y están en la televisión como propaganda. Por favor, su consejo. Creo que es por lo que escucharon de que en cierto sitio de la costa estaban inyectándose con agua marina. Entonces, parece que eso influyó en la psiquis. No sé, doctor, ¿algún comentario? Insisto, yo sé que muchos de nosotros nos preocupamos del tema, ¿no? Y tratamos de verificar y tener pues a la mano las herramientas, los medicamentos adecuados, ¿sí? Pero sepan ustedes que no hay cura todavía para el COVID-19. Eso hay que estar bien claros y fue algo que les empecé diciendo en el webinar anterior. Entonces no se dejen llevar por los medicamentos que les quieren vender, que inclusive algunos son letales. Y se ha descubierto que tal vez personas que han fallecido en las mismas ciudades de la costa es porque han consumido este tipo de medicamentos que lo que les da más bien es un alargamiento del QT y les da un paro cardíaco, ¿sí? Ahora, respecto al agua marina, esas vacunas, para empezar, no son vacunas, ¿sí? Una vacuna va dirigida hacia un organismo vivo específico, ¿sí? Y si hubiera sido tan excelente el agua marina, pues obviamente ya se hubiera difundido a nivel mundial. Recuerden que
y con estas palabras quiero tal vez cerrar toda esta polémica que da a veces el tema de consumir medicamentos naturales y todo eso. Yo no me opongo a que ustedes lo hagan, ojo. No hay evidencia científica, no sirve. Pero hay algo que a mí me enseñó un gran profesor en mi formación, que me decía que donde no están los médicos, donde no llega la tecnología médica, donde no existen vacunas en este momento como lo que nos está pasando a nosotros para combatir este virus, siempre existirá la fe. Y si ustedes le ponen fe en algo, es decir, la fe a la palabra de alguien, como puede ser para el tema religioso, si ustedes le ponen la fe en el complejo B, si le ponen fe al agua marina, pues ustedes se van a comenzar a revitalizar. Y recuerden que al momento de revitalizarse, ustedes están trabajando en su organismo inmunológico. Y lo que hace este tipo de enfermedades es combatir al sistema inmunológico y deprimirles. Entonces, entre más seguros ustedes se sientan que están mejor, que están aportando para combatir su enfermedad, si tal vez les da, eso les va a ayudar, pero les va a ayudar porque ustedes indirectamente, porque nuestro cerebro es tan fuerte, están apoyando a que las defensas de nuestro cuerpo comiencen a funcionar. Porque si se echan a morir, dicen, ya me dio positivo, me voy a morir. Entonces, ahí en realidad vienen los problemas fuertes, ¿de acuerdo? Insisto, el tema de mortalidad se estima que sea máxima del 3% de las personas que tienen el virus. Ya hemos encontrado, nosotros vamos como 2.400, ¿sí? Y de estos, pues obviamente el 3% debería ser el tema de mortalidad. Excelente. En el chat tengo algunas personas que han levantado la mano, les voy a activar el audio. Andrés Lomas, ¿sí? Andrés Lomas tiene levantada Hola, ¿cómo la están? mano. Una pregunta, por ¿Cómo le va, favor. Fran? ¿Cómo le va, Leonardo? A la gente del INAN y a la gente que se ha conectado, muy bien, muchas gracias y felicitarles por la exposición. Tenemos una pregunta en relación a nuestra rama. Nosotros trabajamos en el área hospitalaria, somos de tecnología médica de la rama. Entonces, ¿cuál recomendable es la fisioterapia en pacientes hospitalizados en UCI con COVID? Ya que en nuestro hospital hay una área especial para los pacientes, en el cual están 4 pacientes, y se ha propuesto como protocolo el tratamiento de 20 minutos, pero nos preocupa el hecho de que estemos expuestos 1 hora, 20 minutos con 4 pacientes en la realización de este tratamiento. Por favor, doctor, ¿es una emergencia, es una urgencia? ¿Qué nos recomendaría? Bueno, primero esto de brindar, ¿no? Esto ya primero es el tema médico, y como tema médico sí hay evidencia científica de que obviamente para que no mantengamos nosotros temas de problemas a nivel pulmonar, por lo que va a suceder con la fibrosis que se va a producir en estos pulmones, se ha visto que sí es necesario realizar o sirve de apoyo, de que en este caso nuestro personal médico, como son ustedes tecnólogos médicos, para realizar estas funciones, sea adecuado. Ahora, pues obviamente el riesgo es alto, ¿sí? Porque ustedes están en contacto directo con las personas que ya tienen pues el COVID-19. Entonces aquí sí debemos priorizar mayor equipo de protección personal, desinfección pertinente, porque ustedes inclusive a veces con el simple hecho de que utilizan sus manos, porque saben cómo realizarlo solo con las manos, o utilizan también equipos que les van a ayudar, por ejemplo, para hacer capotaje o ciertos temas ahí propios de la actividad, tienen que ser desinfectados de una manera totalmente adecuada, porque obviamente el riesgo es mucho más alto para que ustedes se contaminen, y ahora pues tienen que estar un poco más tranquilos, porque con esto el Ministerio del Trabajo y Riesgos del Trabajo del IES garantizaría que están ustedes obteniendo esta enfermedad en base a su trabajo, y sería pues ya algo laboral. Excelente, muchísimas gracias. Tengo otra persona, sí, que le voy a activar el audio. Giovanni Palma, por favor, puede hacer su pregunta. Mi nombre es Ángela. Ok, Ya, Ángela. yo era la que, eres mi esposa, sí. Una pregunta, yo trabajo en una escuela especial. Realmente los niños con los que yo trabajo son niños pequeños inicial, babean mucho, muchos están en sillas de ruedas, entonces con ellos se
se los manipula más, se los coge más, se los lleva de aquí para allá, hay unos que gatean, hay otros que no caminan, sí caminan algunos, pero realmente son niños que son más vulnerables. Entonces, tanto hay un riesgo, tanto en ellos que se contagien entre ellos, si estuviesen infectados, contagiados, o a nosotros mismos, los docentes. Entonces, yo pienso como docente de que si los otros chicos entran, las escuelas regulares, ellos aún no deberían de ingresar por su misma vulnerabilidad que hay, por enfermarse más rápido. También. Correcto. A ver. Yo antes hice la pregunta. Sí, de hecho, sí le dimos lectura, creo que le respondí también, pero quiero alargarme con un tema muy importante, que es el siguiente. Primero, nosotros debemos estar con el tema de que no existe cura y que es muy probable de que tal vez sí, nos contagiemos todos. Hay otro tema también en particular que nosotros debemos saber que la única cura que va a haber para este virus es una vacuna, ¿sí? Y esa vacuna ya la están desarrollando. De hecho, hay muchos laboratorios a nivel internacional que están trabajando día y noche sin descanso, que son de las grandes potencias, la misma China, Francia, Italia, Rusia, Estados Unidos, todos quieren sacar la vacuna. No solo por el tema comercial, sino que es importante sacar rápido la vacuna para que pueda ser depositada en el ser humano. Pero ahí viene un tema más en particular. En el ser humano no se puede nomás pues comenzar a experimentar y a inyectar. Entonces pasarán por lo menos entre 8 a 12 meses para que salga la vacuna, ¿sí? Entonces es muy probable que ya, de hecho se ha escuchado que hay varios prototipos que la vacuna ya está hecha y se les pedirá a varias personas que tienen el COVID-19 que se dejen inmunizar para ver cuáles son los efectos adversos. Pero yo estimo que más o menos para el mes de septiembre, que es donde retomaremos nuevamente clases, nosotros al menos acá en la sierra, ¿sí? Confío yo en que la vacuna ya va a estar entre nosotros, ¿sí? Y podremos pues inmunizarnos. Mientras tanto, como bien mencionaba, tenemos que sectorizar a las personas que están, aislarlas a las personas, ¿sí? Y tratar de que no haya mucha confluencia de personas que se puedan volver a contaminar. Excelente. Tenemos otra persona, Antonio Zambrano también levantó la mano. ¿Puede hacer su pregunta, por favor? Buenas tardes. Soy un docente de la provincia Bolívar, del cantón Echandía. Bueno, aquí tenemos dos inquietudes. La primera, como decía el doctor, correcto con la situación de que la esperanza es la vacuna, ¿no? Pero habíamos visto un reportaje de un médico de la ciudad de Ambato, que él manifestaba haber curado a muchas, bueno, él decía que no tenía la cura, pero que hay un medicamento que es muy bueno, que con este medicamento ha salvado a muchas personas, e incluimos ahí al alcalde de la ciudad de Guaranda, que él cayó con esta situación, y él manifiesta que luego de haber tomado este medicamento natural, pues vino a mejorarse. Y en este sentido, pues sí nos da un poco de pena que nuestras autoridades no tomen en cuenta, porque él proponía en una entrevista radial que lo hacían, él proponía que le permitan, o que le entreguen, decían en la entrevista, 10 pacientes con COVID de la ciudad de Guayaquil, para él proceder con su tratamiento, y que eso le ha manifestado a la alcaldesa, que ha llegado al Ministerio de Salud. Entonces, no sé, doctor, yo creo que usted debe estar más al tanto de esto. A nosotros sí nos preocupa como docentes, porque si bien es cierto, el contacto va a ser muy, muy frecuente con los estudiantes, y esta situación pues va a darnos el riesgo de contagio, y de pronto no sé si esto sería recomendable utilizarlo como una inmunización de prevención. Muy bien. Primero, agradecerle por su pregunta. Y pues, a ver, hay varias personas que manifiestan haber tenido la cura, o por lo menos, pues, tener ciertos medicamentos o ciertos procederes para que se prolongue por lo menos el virus, ¿no? Entonces, yo les diré que esto de aquí, nosotros manejamos algo como médicos que se llama medicina basada en la evidencia. Y por eso les dije que inclusive nosotros, la esperanza es la vacuna, como bien lo dijo. Pero la vacuna, ¿a base de qué está hecho? La vacuna está hecha del mismo virus, ¿sí? Nosotros debemos
digamos un ejemplo, debemos colocar el virus con ciertos atenuantes también para que nuestro cuerpo desarrolle la inmunidad necesaria para que cuando esté en contacto con nosotros ya tengamos desarrollado la inmunidad y no pase nada. Eso es una vacuna. Todas las vacunas son hechas así. Entonces, ahora es muy importante que en el caso de estos médicos, muchos médicos tratan pues obviamente de impresionar respecto al tema. Yo más bien, o sea, desconozco de esta noticia del médico que usted me menciona, pero si yo tuviera la cura, más bien yo me desplazaría para Guayaquil, ¿sí? ¿Por qué él llama a personas a Guayaquil hacia Ambato? Si más bien en el trayecto que pueden ir estas personas desde Guayaquil hasta Ambato, pueden tener muchos contactos y más bien ir contaminando más gente. Entonces, si él ha manifestado esto al Ministerio de Salud Pública, estoy seguro que hicieron caso omiso también porque no tiene las evidencias científicas adecuadas, ¿sí? Entonces, él diría, yo puedo replicar esto y hacerlo directamente e inmunicen a las personas. Entonces, no nos dejemos impresionar. Varios médicos, inclusive por el hecho de ganar un poco más de fama, yo sé que no es correcto hablar de otro médico porque nosotros declaramos una declaración de Ginebra, ex juramento hipocrático, en la cual nos defendemos entre médicos. Pero es triste ver, ¿sí?, que algunos médicos en realidad sí nos hemos dedicado a lucrar de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el comercio yo había leído el día de ayer, las pruebas rápidas valen $6.50 del fabricante. Y nosotros aquí encontramos pruebas de 30, 40, 50 dólares la prueba rápida. Entonces son temas que nosotros en realidad eso ya, y a veces siempre apuntamos contra los médicos y no saben que hay un intermedio entre los médicos y el personal que tal vez vende estos tratamientos, ¿sí?, que son intereses económicos. Yo estoy seguro que el médico que tal vez considera que tiene la cura, él va a hablar en honor de la fe, ¿sí? Y que si en realidad, pues, Dios le dio esa virtud, ese don de que pueda tal vez realizarlo, espero y en realidad le deseo éxito, pero que sea algo avalado científicamente. Ok, muchas gracias, doctor. Una última persona que ha levantado la mano está Ricardo. Ricardo, por favor, ¿puede usted hacer la pregunta? Doctor Nolivos, buenas tardes. Primero, felicitarles a usted personalmente y a los organizadores. Yo soy fisioterapeuta del Hospital Militar. En nuestra área, los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos lo realizan los fisioterapeutas respiratorios, porque es una especialidad muy aparte de los fisioterapeutas. Pero últimamente se ha dado la disposición de que los fisioterapeutas trabajemos directamente con pacientes COVID-19, ya pacientes infectados. Nosotros no hemos recibido entrenamiento previo para realizar esta actividad. ¿Y qué características debe tener en el caso de realizar esta atención con pacientes contagiados directo de COVID-19? ¿Qué características debería tener el equipo de protección personal para atender a estos pacientes? Bueno, Ricardo, primero, muchas gracias. En realidad, el tema es que, sí, como bien mencionaba, a ver, dos cosas. Nuestros fisioterapeutas respiratorios, sí, algunos tienen especialidad para manejarse inmerso en la UCI, en unidad de cuidados intensivos. En base a eso, pues, necesitan, no solo para lo que está pasando hoy, sino inclusive antes, para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, necesitaban tener, pues, el equipo de higiene y sanitización adecuado para atender este tipo de pacientes. Ahora, pues, con el COVID-19, si están ustedes delegados, primero deberían tener, pues, obviamente, un delegado de su director médico o de su gerente. Y segundo, como usted bien dice, usted como trabajador, tiene usted el derecho de mencionar, de igual manera, por la misma vía que les dieron la disposición, de solicitar una capacitación y adiestramiento acerca de cómo realizar la actividad y qué actividad se va a realizar en los pacientes COVID positivos. Y tercero, pues las características del equipo de protección personal, pues ya son basadas en certificaciones. Por ejemplo, NIOSH, que tiene que ser la mascarilla N95, la 1860, que llamamos nosotros para el personal médico, ¿sí? Que deben tener ustedes, sí, pues la protección facial,
La protección facial no tiene certificación, por eso inclusive le están haciendo en 3D, entonces eso está bien, inclusive donada, yo le veo con muy buenos ojos eso. Pero luego nosotros debemos desprendernos primero casi de todo lo que sea metal, porque recuerden que en el metal inclusive se incrusta mucho más o puede sobrevivir el virus, ¿sí? Y luego tener guantes desechables, ropa interna, ropa externa, ¿sí? La cual entra también, y no quiero hacer polémica del tema, porque usted puede decir, eso no nos están otorgando en el hospital. Entonces nosotros lo que debemos hacer es reunirnos con nuestra unidad de seguridad y salud, que sé que en el hospital militar sí existe, reunirnos con nuestra parte de gerencia y de director médico, y en base a eso pedir tanto las charlas como el equipo de protección adecuado para realizar estas actividades. Ok, excelente. Gracias, la primera pregunta. Hay una pregunta, Patricia por interno nos pregunta, buenas tardes, si no tengo paracetamol, ¿puedo utilizar aspirina en su lugar si tuviera COVID-19? La verdad es que no. Según la medicina basada en la evidencia que hasta el momento es poca, eso tienen que saber ustedes muy bien. Hay muchos niveles de evidencia que nosotros tenemos, somos que algo es en realidad una condición totalmente protectora y de beneficio humano, son o salen de los metaanálisis. Y pues lastimosamente en este momento no existen metaanálisis de lo que es el COVID-19, porque es una enfermedad nueva, ¿no? Pero de lo poco que se va desarrollando día a día, de lo que van escribiendo nuestros científicos, nuestros médicos que han tratado inclusive tanto en países desarrollados como en países que no tienen tal vez los mismos recursos, todo el mundo va sacando evidencia científica. Pues en base a eso, nosotros en realidad necesitamos dar foco para saber qué es lo que nosotros vamos a dar. Entonces, el paracetamol es el único que ha demostrado ser el medicamento más noble para tratar la temperatura cuando se tiene COVID-19, ¿sí? Al paracetamol se le conoce como acetaminofén también. Y recuerden que hasta hace pocos meses, y creo que nos quejábamos todos, de que íbamos a los centros de salud y lo primero que nos daban es paracetamol. Ahora, pues muy bien, no hay paracetamol, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Si no tienen paracetamol, por favor, traten de contactarse lo más rápido posible con un médico particular, ¿sí? Es probable que tal vez él tenga, o a su vez busquen por lo menos tener unas 20 tabletitas para que tengan en casa de 500 miligramos de 1 gramo, ¿sí? Pero no se automediquen, más nada del paracetamol, no, nada de aspirina ni nada de otros medicamentos, por favor. Okay, muchas gracias. Juan Chiluisa, le voy a activar el audio, por favor, su pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Adelante, Juan. Sí, bueno, primeramente saludos desde la provincia de Bolívar. Tengo un caso, por ejemplo, yo soy docente en primer lugar, ¿no es cierto? Hace rato escuché de que no se debía, para el inicio no se debía tomar mucha aglomeración. Ya. La segunda, mi institución está cercana a un centro de salud, que ya en el lugar donde yo trabajo, es decir, en un cantón de la provincia, hay aproximadamente, ya hay un considerable casos de contaminación. Entonces, ahora, cercano a ciertas aulas, existe un sector donde depositan los desechos. ¿Cuál es el riesgo de contaminación ahí en ese caso? Bueno, en este caso, primero, si están los desechos comunes, el riesgo es bajo, ¿no? Pero si vamos a mantener ahí desechos como los que son ya de los que vamos a venir nosotros desde nuestra casa, que pueden ser, ya les digo, van a depositar ahí mascarillas, algunos tal vez no comprendieron o no recibieron esta charla y llevan guantes y botan ahí guantes, botan mascarillas, botan ciertas particularidades, pues depende las superficies que se encuentren contenidas. En el plástico se habla de 28 horas en las cuales puede estar sobreviviendo el virus, ¿sí? En la madera 4 horas, y así una serie de superficies
en las cuales pues se ha comprobado que el virus se encuentra latente. Entonces yo lo que le recomendaría para su institución, primero es, de igual manera, todo está en la organización primero. Este es el momento de organizarnos y por eso es que yo felicito a Ilan, a Matzo, por habernos invitado a nosotros también como Ariscam y comenzar a capacitarles a ustedes para que ya comiencen a desarrollar un plan de retorno, ¿sí? Que estamos haciéndolo como si va a ser el día de mañana, pero ustedes, como ya va a ser el día de mañana, entonces ustedes tienen que saber dónde van a depositar los desechos, cuántas personas van a ingresar, ¿sí? Porque no van a decir, sí, el 4 de mayo pues ya se dispuso que todas las personas se reactive la actividad laboral, todos de la escuela, eso está mal. Debe haber un plan de contingencia, entonces lo primero que deben hacer es un plan de contingencia e inmerso en ese plan de contingencia debe haber el corredor que hablábamos y saber dónde depositamos los desechos, en este caso, de lo que está en contacto biológico con nosotros. Excelente, muchas gracias. Sheila Pancho, le voy a activar, por favor. Sheila puede hacer su pregunta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Galo Pancho, es del chat de Minet. ¿Qué tal? Una consulta. En el caso de que se esté tratando de retomar ya las actividades en las empresas y previo a ello se les ha realizado pruebas rápidas para un primer filtrado, se puede decir, del personal que está contagiado, se tiene el caso de un trabajador que dio IgG e IgM positivo. Se mantuvo el aislamiento respectivo a la persona, transcurrió los 14 días de aislamiento y el trabajador se le volvió a hacer una nueva prueba y presenta ya solamente IgG, quiere decir que ya tuvo el coronavirus. Ahora, mi inquietud es la siguiente, ¿el trabajador puede reintegrarse ya a laborar? ¿Qué tan viable es que se realicen nuevas pruebas? El trabajador, a pesar de que ya guardó su tiempo de aislamiento y no tuvo ningún síntoma, lo que nosotros le dimos del seguimiento respectivo y tampoco ningún miembro de la familia presentó ningún síntoma. La única explicación que yo pude tener es que la carga viral que él tuvo no fue abundante, se puede decir. Entonces, desearía si me puede aclarar esa inquietud, si él ya podría reintegrarse a laborar después del periodo de aislamiento sin ocasionar ningún riesgo al resto de trabajadores. Gracias. Perfecto, mi estimada Sheila. Verá, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a dividirle su pregunta en dos, de igual manera. Primero le respondo lo que usted me dijo. Entonces, primero, esta persona sí puede reintegrarse siempre y cuando se haga una prueba que se llama PCR, les dije, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que me ayuda a mí a ver la cantidad de virus que hay en el cuerpo, ¿sí? En una muestra, lo saca proporcional, y en base a eso puede reintegrarse porque esta persona ya es inmune, ¿sí? Es una de las personas que ya se ha inmunizado. Segundo, antes no recomiendo yo hacer a todos los trabajadores primero las pruebas rápidas, ¿sí? Porque ya les dije que el día de hoy puede ser que yo salí negativo y mañana me contagié. Entonces eso más bien para mí sería desperdicio de dinero. Segundo, recuerden que ya existe la normativa para hacer las pruebas rápidas y lo que dice la normativa es que si una persona presenta síntomas o ha tenido contacto, debe estar aislado y a partir del 6º o 7º día se le hace la prueba. Y les repito que lastimosamente estas pruebas tienen mucho margen de error. El 30% es mucho para una parte médica. Excelente, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Listo, Toñito, muchísimas gracias. Estamos listos. Creo que, bueno, de todas las preguntas que vimos ahí, bueno, solamente había una última que preguntaba acerca de qué tan real es que se le confunda a los síntomas que está dando, que es similar, bueno, o desemboca en una neumonía o a una trombosis que decían que se estaba dando. A ver, el tema respecto a lo que es una neumonía le da similitud porque ataca los pulmones y da una tos seca, ¿sí? Pero obviamente se diferencia de ella porque la tos de la neumonía es una tos productiva, ¿sí? Y además existen demasiados crepitantes en los pulmones.
Respecto a la trombosis, sí, se está estudiando el tema, de hecho por parte de cardiología y varios que dicen que el virus en realidad lo que hace es una trombosis y eso inclusive va a secundario o puede similar estas fibrosis en los pulmones. Entonces se está estudiando el tema, pero insisto, no existe todavía suficiente evidencia como para decirles eso es cierto. Hay muchas hipótesis. Yo, por ejemplo, puedo salir y decirles que más les está atacando a los mestizos que a los afrodescendientes, ¿sí? Entonces yo puedo salir con esa hipótesis que se llama en la parte científica, y mientras no demuestre mi hipótesis, esto sigue siendo algo que tal vez el doctor Leonardo Nolivo salió y dijo, es que no hay problema porque a nosotros los afrodescendientes nos da menos, ¿sí? Porque dijo el doctor, y eso no es así. Mientras no haya una evidencia científica suficiente, estas dos cosas quedan solo en hipótesis. Muchas gracias, doctor. Bueno, Toñito, igual queremos agradecer por esta temática. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, muy informativa y nos ha ayudado muchísimo. Hablo también desde la parte docente, en realidad creo que queda muy claro que todas las instituciones, empresas y sobre todo pues las instituciones que manejamos un gran número de personas, está en nuestra obligación o responsabilidad el crear estos protocolos, el crear este programa, como decía, un plan de retorno. Y pues agradecerle, doctor Leonardo, como siempre, usted nos ha ayudado muchísimo con estas temáticas y siempre lo hace con mucho cariño, al igual que Antonio Merquito de Matzo, que es nuestra colaboradora en todo lo que es prevención de riesgos, de salud, de higiene en el trabajo, todo lo que se refiere con el trabajo en sí. Quiero agradecer a todos los participantes del día de hoy. Quiero saludar principalmente a la institución Padre Marcos Benetazo de Babahoyo, Machala. Bueno, creo que es en Machala, que nos ha escrito también. Son docentes que en algún momento nos tuvimos la oportunidad de conocer. Y también a la Academia de Fútbol Beto Araujo, que también el día de hoy está. Gavita, bienvenida a nuestras charlas también. Querido Toñito, unas palabras de despedida y también, mi estimado doctor, unas palabras de agradecimiento también para usted. Y pues, Toñito. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que se dio cita el día de hoy. Queremos, como siempre, agradecer como equipo a la gente de Ariscan, a la gente de Elan y, por supuesto, Maxo Codó, que con todo el cariño del mundo hacemos lo que nos gusta y compartimos lo que conocemos y compartimos con nuestros amigos y los profesionales información que a ustedes les va a servir muchísimo y que, sobre todo, eso se llevan con ustedes y lo que es importante, apliquen. ¿Sí? Nada de automedicarse, nada de seguir lo que dicen las redes sociales, que el agua salina, que esas otras cosas que en realidad lo que hacen es confundir a la gente. Sigamos las fuentes confiables, trabajemos con los profesionales, no se automedique y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. De igual manera, pues agradecerles, seguir las mismas recomendaciones que les ha dado Antonio, agradecer por esta oportunidad, pues a Ilan, a Matzo, y nosotros también aquí como médicos de seguridad y salud ocupacional. Ariscam está a sus órdenes, cualquier tema que ustedes deseen hablar, estoy aquí presto, y si pues se va desarrollando de mejor manera este virus y esperemos también este retorno laboral, pues estaremos nuevamente aquí con ustedes para seguirles dando los datos pormenorizados. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.